Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre el futuro de Bolivia, esa Bolivia que hemos festejado en este mes de agosto, un nuevo aniversario de su fundación y esa Bolivia que se encamina hacia el Bicentenario. Para ello hemos invitado a una conocida periodista, me refiero a Maggie Talavera, quien ejerce el periodismo ya hace 36 años y quien sigue la realidad nacional día a día. Maggie Talavera se formó en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Inició su carrera en el diario y la radio El Mundo. A lo largo de su carrera ha sido corresponsal, redactora, editora, jefe de redacción y directora de varios medios de comunicación. Dirige el Semanario 1, del cual es cofundadora, y también ha incursionado en las redes sociales y en las radios con periodismo sin Photoshop. Actualmente también su programa se difunde los sábados por la mañana en Radio Marítima y hace periodismo digital en maguitalavera.com. Muchas gracias, Maggie, por acompañarnos nuevamente en este espacio digital. Querido Óscar, gracias a usted por tenerme ahí en su agenda y por permitirme conversar. No, yo soy el honrado con su presencia, Maggie. Quería comenzar esta conversación preguntándole, porque me llamó mucho la atención, estuve leyendo su artículo dominical y escuchando un programa de radio del sábado, al cual usted le dedicó prácticamente todas las entrevistas a un tema en el cual consultó a varias personalidades si Bolivia es viable. Este es un tema que de vez en cuando surge cuando el país tiene conflictos, tanto en la discusión internacional como nacional. A mucha gente le molesta incluso que se lo analice, se lo debata. ¿Qué fue lo que la llevó a plantear este tema de discusión? La verdad que sobre todo los hechos que han ocurrido ya no digo solo los 2 últimos años, ¿no? Los últimos meses. Vengo con una preocupación muy grande yo por este permanente desencuentro. Y digo que ya no es solamente un desencuentro entre los bolivianos, sino que me ha quedado clarísimo que es un desencuentro alentado desde algunas estructuras de poder. Pero lo que me así reactivó esta pregunta fue un libro que comencé a leer hace un par de meses, el libro que ha publicado recién el doctor Rolando Morales Anaya, El atraso de Bolivia, ¿no? Son aportes para encontrar una respuesta a cuándo y por qué Bolivia se atrasó en su desarrollo. Usted sabe, él es economista, pero ha hecho un libro donde ha recogido muchísimo historia. Entonces, es un libro que entrecruza un recorrido de la economía en Bolivia, pero muy vinculada a la historia y a los hechos políticos. Y claro, cuando uno vuelve atrás, ahí sí noto una ausencia un poco de la parte de lo que ha representado el Oriente, el Chaco, digamos, en esta historia. Pero cuando uno va haciendo este recorrido, se pregunta, caramba, ¿cuál es el problema de fondo? No es Bolivia, Bolivia con recursos, con dificultades como todos los países, ¿no? Pero cada vez que tiene una oportunidad, cada vez que medio da unos pasitos adelante, sucede algo, ocurre un hecho y el retroceso es muy significativo. ¿Qué es lo que creo que está pasando ahora? Y ahí me surgió la interrogante, ¿no? Tengo yo la percepción de que Bolivia no es un país viable como está, como vamos. Pero lo pongo en interrogante porque tampoco puedo ser tan categórica. Y quise alimentar la búsqueda de respuestas con miradas muy diversas, ¿no? Entre esas miradas está, por supuesto, la del mismo doctor Rolando Morales. Además, le conté a él cómo me provocó esta pregunta, porque hay mucha gente, como usted dice, que se molesta, ¿no? Pero no solamente por eso, no solamente por lo que uno recoge de los estudiosos, de los que están haciendo análisis, de los que publican, sino porque también comencé a recoger sensaciones, sentires, pensamientos de gente de todas partes que viven en Bolivia, que están fuera de Bolivia y que están viviendo ese sentimiento boliviano con mucho dolor, con muchas dudas y con mucha tristeza. Por supuesto que también hay miradas que son más bien optimistas, ¿no? Pero esa fue la génesis, Óscar. Gracias, Maggie. ¿Y cuáles fueron las respuestas que encontró en estas personalidades que consultó?
Yo en el artículo que he publicado justo el domingo hacía este parangón, ¿no? Entre los extremos. Por ejemplo, desde un Juan Claudio Lechín que dice, el problema de Bolivia no es que no avanza, sino que no termina de morir. O una mirada completamente opuesta como la de Manuel Suárez que dice, no, 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 Bolivia va muy bien, goza de muy buena salud y funciona, ¿no? Entre estas dos miradas, me acordé de la figura del vaso medio lleno, medio vacío, y me acordé de algo que había dicho Gary Rodríguez, que le dije en alguna oportunidad donde Demetrio Soruco, que el tema no es verlo medio lleno, medio vacío, sino verlo el vaso por la mitad, ¿no? Pero Bolivia, a mi entender, es un vaso por la mitad estancado, y lo que está estancado retrocede, ¿no? Pero voy a estas miradas muy contrapuestas. Hay, sin embargo, Oscar, una preocupación muy marcada de la gente que está sintiendo cada vez menos alegrías de ser boliviano, no por culpa de Bolivia como país, sino como un resultado de esta falta de esperanza. Nos están matando las esperanzas quienes están en este momento en ejercicio del poder, en función pública. Y voy a hablar sobre todo del gobierno, ¿no? Hay no solamente el aliento a una confrontación, sino como decía Sonia Montaño, no, Cecilia Requena era, es una violencia que está siendo promovida desde el aparato estatal, ¿no? Porque ya sabemos que la lógica del partido de gobierno es una lógica de confrontación para lograr cohesionar y tener cada vez mayor concentración de poder. Lo que preocupa es que, ¿qué es lo que hay al frente? Y ahí hay también miradas muy diversas. He recogido una mirada que me parece muy interesante, Yanice Daza, que dice, es verdad, es difícil, no estamos en una situación sencilla, pero yo quisiera, dice Yanice, encontrar de verdad un conjunto de voces que rompa este lamento boliviano, ¿no? Este discurso siempre lastimero, de dolor, donde está la palabra odio, confrontación, violencia. Y ella se cuestiona por qué hasta ahora todas las fuerzas democráticas que están al frente o que dicen ser contrarias a un proyecto de poder autoritario, concentrador, no son capaces de articular o de gestar una propuesta alternativa que surja desde un discurso que no les responda o que no siga la línea que quiere el MAS, que es el de la confrontación, ¿no? Con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de actitud. Y me parece interesante, por eso también he comenzado a buscar voces de jóvenes que puedan contribuir a este debate que usted también está alimentando en este momento con esta conversación, Oscar. Y me parece muy importante lo que usted rescata y resalta, Maggie, porque así como muchas veces se critica las redes sociales por la fake news o también por promover la polarización, también puede ser un instrumento valiosísimo para difundir pues, buenas ideas, para tratar de influir, digamos, en la generación de una agenda más positiva, más proactiva. Y sí me gustaría profundizar, usted, Maggie, que está permanentemente en contacto a través de sus redes sociales con distintas personas, bolivianas y bolivianos que viven en Bolivia y afuera. Mencionaba usted algo de pasada. ¿Cómo usted percibe el ánimo actual de la sociedad boliviana? Yo digo que la mayoría de la gente está desencantada, con poca esperanza, y le voy a decir, Oscar, he hablado con gente que siempre fue muy optimista y me ha sorprendido incluso un amigo ayer cuando me dice, Maggie, increíble, primera vez que me siento a conversar con mis hijos y preocupado pensando qué opción hay de mandarlos a ellos a estudiar afuera e incluso si yo pudiera también, ¿no? Y le digo, increíble, yo siempre he querido quedarme aquí, pero uno se plantea, ¿no? ¿Qué tipo de opción hay de verdad en el corto plazo? Y luego de una conversación que he tenido con Gustavo Pedraza, hasta me he quedado más preocupada porque Gustavo coincide con esta percepción que tengo yo por lo que recojo, de que los 4 o 5 años que se vienen van a ser años muy duros, de mucho conflicto. Primero porque el gobierno no va a cambiar, ¿no? O sea, ese es su carácter, no va a haber algo que surja de repente, una reflexión de decir, ay no, aprovechemos, ¿no? Veamos cómo avanzamos, somos un gobierno de todos los bolivianos, no va a surgir.
Y lamentablemente, desde los sectores que están al frente del gobierno, tampoco uno ve una perspectiva a corto plazo. El mismo Gustavo me decía, no veo en los próximos, y lo tengo remarcado aquí, ¿no? A corto plazo, la posibilidad de construir un camino, un proyecto político, no único de todos, pero por lo menos cohesionado en base a las fuerzas más importantes que hay. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo, Maggie me dice, cómo algunos que están ya en función de alcaldes o que están de gobernadores, están ya pensando que quieren ser candidatos. El gran problema, me dice él, porque también le hacen la pregunta, ¿por qué la oposición nunca logró reunirse? El gran problema es que todos se ven como candidatos presidenciales. Estamos con la mentalidad del político del siglo XX, estoy repitiendo palabras de Gustavo, que además ya lo había dicho Manuel Suárez antes, con políticos de mentalidad del siglo XX y estamos en siglo XXI. Es como si no hubieran terminado de comprender la ruptura que hubo en el sistema político entre el 2003 y 2005 y lo que ha venido después, ¿no? Entonces creo que ahí hay un trabajo muy grande de presión desde la sociedad civil a los actores que están en la política o haciendo política desde otras organizaciones que tienen vida pública también, ¿no? Para ver si son capaces de ver qué es lo que está realmente en juego. Y lo que está en juego es el sistema democrático, ¿no? La convivencia, la sobrevivencia de la democracia en Bolivia. Creo que esos son factores interesantes. Y lo otro que me gustaría compartir, por favor, Oscar, ya es el sentimiento más de la gente que está de llano, trabajando todos los días, ¿no? Muchos me dicen, no, el problema de las tensiones, los conflictos, por ejemplo, Manuel, eso es nomás un problema de las élites. Las élites son las que están con el discurso de la confrontación. La gente está preocupada por el día a día, no está preocupada con el informe de la OEA. Y no creo que sea así. Y voy a citar, por ejemplo, el caso de Jorge Nelson Pacheco. Es un emprendedor, comunicador, pero que apuesta al turismo ecológico, muy vinculado con las poblaciones y no solamente del oriente boliviano, él va también a La Paz, va a Cochabamba, Potosí, ¿no? Y está tan desalentado porque dice, es increíble cómo cuesta tratar de conectar a Bolivia. Y no porque la gente no quiera, no porque la gente no quiera conocerse, sino porque hay estos discursos tan fregados de parte desde los estamentos de poder político que nos dan marcha atrás. Entonces, estoy recogiendo también sentimientos de la gente que está fuera de la actividad política partidaria. Es preocupante y estoy hablando de jóvenes. ¿Sabe qué? Tendría que hacerse un trabajo ya urgente para ver cuál es el sentimiento, ¿no? ¿Cuáles son los sentires, digo yo, el pensamiento? ¿Qué le nace a un joven cuando uno dice Bolivia y qué perspectiva tiene? ¿Quiere estudiar aquí? ¿Quiere quedarse a trabajar aquí? ¿O está pensando en buscar a dónde irse? Sería bueno saber qué es lo que sienten los jóvenes bolivianos. Maggie, y lo más triste de todo esto es que justamente esos 4 años que usted vislumbra, bueno, no solo usted, muchísima gente tan difíciles que nos vienen, son los 4 años que tenemos que recorrer para llegar al bicentenario de la República de Bolivia, de la fundación de nuestra patria. Y leí hace poco unos reportajes sobre periódicos del año 1925, cuando se cumplió el primer centenario, y ya había muchas quejas en esa época y creo que no eran muy distintas de las quejas que tenemos hoy, 100 años después. Y yo me pregunto, usted hablaba de los jóvenes, ¿será que vamos a condenar a las futuras generaciones a que pierdan otro siglo más en este siglo XXI? Ya se fueron 2 décadas y esta tercera parece que no va a cambiar en cuanto a construir una Bolivia que se reconozca, que se conozca quizás a sí misma, que se reconozca, se acepte en su diversidad, en sus diferencias, pero como miembro de una sola nación. La gran pregunta es, ¿dónde se rompe este círculo vicioso? ¿No? Y aquí yo soy muy dura, sobre todo con la clase política, porque actúa de manera directa en la toma de decisiones, ¿no? Las políticas que se deciden, el rumbo que va tomando el país. Por supuesto que uno no puede tampoco prescindir de las responsabilidades que tienen muchos otros sectores de poder que están en la sociedad civil y que son determinantes también al momento de esas tomas de decisiones políticas. Yo creo que ahorita Bolivia todavía está a tiempo, pero contrarreloj, ¿no? Yo decía el otro día, cuando hubo la declaración del fiscal general, que además me gusta lo que ha dicho Sonia Montaño,
Dice Sonia Montaño que el fiscal Lanchipa provoca un miedo estremecedor, ¿no? Pero yo decía, cuando hubo esta conferencia de prensa, de él prácticamente cerrando el caso del fraude electoral de una manera tan vergonzosa, tan violenta, a las pocas horas era de esperar que más allá de las diferencias, de los rencores, de las caras feas, de lo que fuera, todos los líderes de la política, Mesa, Medina, no sé dónde está Rubén Costa, el mismo Fernández, aunque Johnny Fernández ya hemos visto que, Dios santo, ¿no? Está en una lógica muy preocupante, lo digo yo como vecina de esta ciudad, pensando en democracia, ¿no? Con el CONADE, con los comités cívicos a nivel nacional, con las universidades, con todas las fuerzas que se dicen democráticas, debieron de buscar una forma de hacer una manifestación en grupo, no un tuit por acá, un pronunciamiento por acá, una amenaza, un anuncio de cabildo, no, algo cohesionado. No terminamos de darnos cuenta qué es lo que hay al frente, ¿no? Yo creo que en este momento, Oscar, hay que hacer este tipo de presión, hay que convocar. Yo estoy segura, converso con mucha gente joven de la política, que quiere hacer cosas diferentes. El problema es que la estructura continúa siendo una estructura muy anquilosada, ¿no? Ahora se lo decía también a Gustavo Pedraza, que es parte de Comunidad Ciudadana, ¿no? ¿Qué tipo de reflexión están haciendo al interior de Comunidad Ciudadana? ¿Qué tipo de reflexión están haciendo los de Creemos, que son nuevitos? Y aquí viene algo que es importante. Tienen que convencerse todos que la política se aprende, que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que volver al debate, al análisis. Yo tengo la impresión de que mucha gente no tiene idea de qué es el MAS, y el MAS se ha encargado de decirnos siempre lo que va a hacer Oscar, ¿o no? Lo anuncia, ¿no? Entonces, hay un momento, es complicado, es difícil, pero no queda otra pues que pelear, ¿no? Si no queremos terminar como está terminando Nicaragua, como ha terminado Venezuela, y no es una cuestión de creer que eso es un imposible, no, 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 no. Decía ya Jimena Costa, este proyecto político de poder que tiene el MAS es un proyecto político transnacional, no es nomás algo que se ha inventado aquí de Bolivia para los bolivianos, y ellos están muy bien articulados. Maggie, le agradezco mucho y destaco mucho lo que usted decía al final, la importancia del debate en la sociedad. Creo que usted lo promueve permanentemente con sus programas, con sus entrevistas. Le agradezco por eso y obviamente todos tenemos que ser parte de ese esfuerzo. Muchísimas gracias. Ojalá que quede algo y que insistamos en esto, Oscar. Es muy importante. Yo quiero seguir viviendo en libertad, ¿no? Ahora hace unas horas le han prohibido a Carlos Mesa dar una conferencia de prensa con sus parlamentarios, con sus asambleístas en la asamblea. Entonces, son señales preocupantes y creo que todos, desde el lugar donde estamos, tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo en el país. Así es. Muchas gracias, Maggie. Muy honrado. Gracias, Oscar. Gracias. La pregunta que formuló Maggie Talavera en sus programas, en sus redes, obviamente es muy provocadora y sé que a mucha gente le molesta si Bolivia es viable. Una pregunta que surge cada vez que el país atraviesa circunstancias difíciles. Yo creo que la respuesta depende de los bolivianos. En realidad el problema es de Bolivia, sino de quienes formamos parte de ella, si la queremos hacer viable, si queremos construir ese proyecto común de país, si queremos avanzar hacia el progreso, hacia la libertad para todos, hacia las oportunidades de prosperidad que obviamente exigen un país que ofrezca un marco común, por así decir, de seguridad, de estabilidad, de certidumbre, de libertad, de democracia, respeto a las leyes, en el fondo, de Estado de Derecho. Y eso es fundamental. Y el llamado que nos hacía Maggie también es muy importante, es que todos nos preocupemos por el futuro del país y eso, o parte de eso fundamental,
es que hayan esas discusiones, hayan las propuestas, hayan las ideas y sepamos transmitirlas y sepamos tener una sociedad civil viva que obviamente demande al poder político que se enmarque en esta agenda proactiva y positiva de construcción de un futuro común para todos. Les agradezco por habernos seguido mediante sus redes sociales en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.